continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a este espacio de conversación donde cada semana nos reunimos con ustedes, ustedes y yo, junto a los más interesantes invitados. Usted nos escucha y nos sigue a través de nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Como siempre, me tomo el tiempo para enviar un cariñoso saludo a todo el equipo de Radio Municipal de Mafil, donde cada martes nos retransmiten a las 17 y a las 22 horas en www.munimafil.cl. Por supuesto, extiendo mi saludo a todos los auditores de esta realmente bella comuna ubicada en la región de Los Ríos, en la provincia de Valdivia. Gracias por escucharnos y seguirnos cada semana. Hoy vamos a conversar sobre un tema realmente controversial. Sin duda que la temática de los abusos sexuales en niños y adolescentes han llenado los titulares de los medios y se ha instalado en el debate de la discusión pública. Para hablar de esto tenemos hoy a José Andrés Murillo, presidente de la Fundación para la Confianza. José Andrés, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación a Programa El Debate. Muchas gracias, Roberto. Qué honor en realidad estar conversando por este medio tan interesante. También un saludo grande a todas las personas de la Municipalidad de Mafil y todas las personas que nos están escuchando. Y muchas gracias también por esta oportunidad. José Andrés, vine a hablar de otra cosa con usted, pero no puedo tenerlo frente a mí y no preguntarle lo siguiente. ¿Cómo recibió usted el reciente nombramiento del cardenal Errázuriz por parte del Papa Francisco para ser uno de los integrantes que trabajaran en la reforma a la curia de la Iglesia Católica? La verdad es que hay varios planos dentro de lo que tú me estás preguntando. El primero es un plano personal y no puedo negarlo, que algo me sucede. Yo fui personalmente a pedirle ayuda en algún momento para darle a conocer lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica, en la Iglesia del Bosque sobre todo, y nunca recibí ninguna respuesta. Por lo tanto, esa indiferencia a mí me dolió personalmente. Pero lo personal queda en un segundo plano, porque aquí lo más importante es la creación de estructuras confiables y protectoras para niños y niñas de Chile y de todo el mundo. No hay que olvidar jamás que la Iglesia Católica da las directrices para al menos 18% de la población mundial, y 50% de la educación en Chile está en manos de la Iglesia Católica directa o indirectamente. Por eso a mí me preocupa. Creo que la gente en Chile y en el mundo tienen derecho a tener personas que van a construir espacios valientemente comprometidos por la protección de la infancia, por la promoción de sus derechos, por la protección ante cualquier tipo de vulneración. Y no sé si el cardenal Errázuriz esté a la altura, por lo menos no ha demostrado eso. Ojalá que de aquí en adelante cambie y que las cosas cambien y que la gente pueda contar con pastores realmente comprometidos en eso. Pero tengo mis serias dudas. José Andrés, pero usted como parte demandante en el ya polémico caso Caradima, ¿siente usted junto a los demás integrantes de esta demanda, ven esto como una derrota? La verdad es que yo soy porfiado en mi confianza, confiado en la esperanza, y creo que esto puede dar a luz incluso más cosas que son necesarias todavía que se conozcan. Yo creo que el silencio siempre ha sido la piedra angular del abuso sexual infantil y hay muchas cosas que aún están silenciadas. Y yo creo que hablar la palabra hace bien. Y tal vez esto va a dar espacio, va a dar pie para exactamente lo contrario de lo que se piensa. No va a dar pie para más silencio, sino que va a dar pie para más controversia, va a dar pie probablemente para que más personas hablen y puedan compartir sus historias con la comunidad, con la justicia y consigo mismo. Yo soy, como te decía, un porfiado de la esperanza y creo que esto, a pesar de que es un revés, es verdad que es un revés, lo reconozco, es un golpe para todos aquellos que hemos luchado profundamente por la protección de los derechos del niño, es un revés para nosotros. Sin embargo, creo que no es la última palabra. Una guerra no es una batalla,
Y yo mirándolo aquí a largo plazo creo que ya hay situaciones de no retorno, hay puntos de no retorno en la protección de los derechos del niño. Por eso creo que es solamente un paso hacia atrás para probablemente dar varios pasos hacia adelante. ¿Pero aún confía en la justicia? Yo creo que hay instancias que aún no se han cerrado, no se han terminado, y sí, nosotros estamos abriendo camino por ese lado. José Andrés, tal como le dije, vinimos a conversar y te invité al programa justamente porque eres el presidente de la Fundación para la Confianza, que poco a poco ha ido ganando su espacio y ha ido ganando su notoriedad en los medios justamente por la labor que realizan. Me gustaría que nos contara, José Andrés, ¿desde cuándo existe esta fundación y cómo fue que nace? Esta fundación nace como respuesta a una demanda que comenzó a crecer poco a poco, no solamente en un grupo pequeño, que nos dimos cuenta de que no habían instancias para acudir en caso de abuso de este tipo, sino que también una necesidad personal de poder transformar cosas que fueron oscuras, cosas que fueron dolorosas, cosas que fueron complejas, tristes, en espacios de luminosidad, espacios de lucha por un mundo mejor, porque yo creo que es posible que nosotros construyamos un mundo mejor para la infancia. Y no se crea solo, esas cosas no se crean solas, sino que se crean con trabajo comprometido por la comunidad, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Poco a poco hemos ido creando conciencia, hemos ido dando a conocer qué significa el abuso sexual infantil. Creo que eso dio pie a que el año pasado hubiese una avalancha de develaciones y denuncias por abuso sexual infantil, que muchas veces la gente no sabía qué hacer con eso, porque en realidad pasamos creció en casi un 25% las denuncias por abuso sexual infantil en Chile, y no es que haya habido más abuso sexual, sino que las personas comenzaron han aumentado las denuncias. Exacto, la gente se atrevió a hablar. ¿Y por qué? José Andrés, pero ¿cuál es la misión específica de esta fundación? ¿Prestar asesoría, acoger los diferentes casos? ¿Cuál es específicamente esa misión? Tenemos varias misiones, o sea, tenemos una gran misión, que es contribuir a que este mundo sea más confiable, que este mundo tenga menos abuso. Y para eso nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Tenemos una línea de trabajo en formación de personas, en capacitación, en formación de actores clave en trabajo con la infancia, profesores, abogados, médicos, cuidadores de niños, padres, tutores, en temáticas de buen trato y prevención de abuso e intervención de abuso. Eso es fundamental para nosotros. Nosotros trabajamos firmemente en eso. Asesoramos a colegios para la creación de sus protocolos, para la elaboración y también manejo de sus protocolos. Tenemos un diplomado que damos en prevención de abuso sexual infantil, que cuenta con los mejores profesores que hay en Chile, yo diría que incluso en Latinoamérica. ¿Se podría entender, José Andrés, de que la misión de la Fundación para la Confianza no es solamente reactiva, sino que también es proactiva? Es proactiva y es preventiva, sobre todo. Nosotros queremos crear las condiciones para que en este mundo ocurran menos abusos sexuales infantiles, y si llega a ocurrir uno, que sepamos actuar inmediatamente, diligentemente, y jamás dejemos que un niño o una niña o un adolescente que levanta la voz quede su voz dando eco y sin que nadie la escuche, sin que nadie reaccione. Y eso, porque eso es lo que más daño crea en un niño, en una niña o un adolescente, cuando no se escucha su voz. Incluso ese sentimiento de soledad que acompaña estos casos. Sentimiento de soledad, de abandono, de indiferencia de la familia a veces, de la sociedad a veces, de las iglesias a veces, de la justicia incluso a veces, que no solamente no escuchan, sino que incluso vuelven a victimizar a este niño que levanta la voz, interrogándolo como si se tratara de un delincuente, o como si se tratara de una persona que está intentando inventar y manchar la reputación de otra persona, cuando en realidad se trata de una víctima que está levantando la voz y que necesita ser escuchada, y nosotros tenemos que crear las condiciones para que esa voz no se vuelva a callar, sino que salga, y para que se repare. José Andrés, pero ¿quién mejor que usted para responder esta pregunta? ¿Cuánto afecta el caso
de una persona abusada, de un niño abusado, de un adolescente abusado, porque quisiera hacer englobar esa categorización. ¿Cuánto puede llegar a afectar el tremendo sentimiento de impunidad que hay que muchas veces acompaña estos casos? Mira, lo que más afecta es la indiferencia de la sociedad, lo que más afecta es la indiferencia de las instituciones, de la justicia. Por eso, si nosotros logramos comprometernos con la creación de un mundo que esté abierto y esté atento ante las necesidades de los niños, porque quiero ser súper franco, nosotros no podemos asegurar que nunca más un niño, una niña o un adolescente volverá a ser, que nunca más va a ser abusado un niño, una niña o un adolescente. Exactamente, eso sería utópico. Pero sí sería casi como hablar de que evitaríamos que existieran más asaltos, más robos, que vamos a frenar la delincuencia. Exacto. Quisiéramos hacerlo, pero lamentablemente no podemos. No es lo más importante, que aunque suene curioso, no es lo más importante. Lo que nosotros buscamos es eliminar la indiferencia, que es lo que más daño crea. El silencio, la indiferencia, prácticamente la complicidad de una sociedad cuando es indiferente es lo que más daño crea. Nosotros queremos, así como no podemos evitar que los niños se caguen en bicicleta muchas veces, o que los niños tengan accidentes, porque hay personas que lamentablemente son estructuralmente perversas y van a dañar a los niños. Lo que no queremos es que esos niños que han sido dañados queden en la indiferencia y que nosotros no nos hagamos cargo. Nosotros tenemos que hacernos cargo y tenemos que luchar para que menos niños sean víctimas de abuso, y en el caso de que un niño o una niña o un adolescente ha sido víctima de abuso, que la sociedad completa se ponga al lado de ellos y pueda hacer justicia, pueda buscar su reparación, pueda buscar que ellos tengan una vida feliz, porque eso existe. O sea, ningún abuso, ningún trauma, nada condena a una persona para vivir en la tristeza, para vivir para destruir su vida. Se puede ser feliz después de vivir una experiencia como esta. Absolutamente sí. José Andrés, ¿y quiénes son los profesionales que te acompañan en esta labor? Tú me señalaste que trabajas con un equipo interdisciplinario, pero Exacto. ¿quiénes son esos profesionales? Aquí tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos trabajando, tenemos sociólogos, porque aquí es una realidad tan compleja, la del abuso sexual infantil, que hay que abordarla de todos lados. Hay cientistas políticos, incluso porque estamos pensando el abuso sexual infantil es una manera de comprender el mundo y que por lo tanto su prevención y su intervención es otra manera de ver el mundo. El abuso sexual infantil e incluso el maltrato infantil se ha transformado muchas veces en una naturalización de las relaciones con la infancia. Al naturalizarse el abuso y el maltrato, pareciera como que no hay nada que hacer. Y es una concepción de mundo. Me gustaría que fueses un poco más específico en ese punto, José Andrés. Cuando tú hablas de naturalizar, eso debiéramos leerlo como que en la sociedad nos hemos acostumbrado a que estas cosas son normales. Exactamente. Como si fuera normal el golpear a los niños, como si fuera normal el gritonear a los niños, como si fuera normal el transgredir sus límites porque son niños. Porque no como si fuera normal abusar de los niños. Exactamente, como si, o quizás no normal, por lo menos no es algo de lo que hay que hacerse tan cargo, porque los niños se les olvida, o los niños no saben gritar muy fuerte, y como no saben gritar muy fuerte, en realidad no les pasó nada. Eso fue solamente un cariñito, fue una confusión, una cosa que no les va a crear un trauma. Pero esas cosas sí crea muchas veces mucho dolor, y sobre todo, especialmente cuando la sociedad ha sido indiferente. Por eso nosotros queremos transformar la manera de mirar el mundo a partir de la infancia. Eso para nosotros es uno de los objetivos principales, y por eso trabajamos en prevención, trabajamos en orientación. Aquí llegan muchas personas que necesitan orientación porque han vivido situaciones de abuso, o ellos directamente, o sus hijos, o su hija, o un sobrino, o su nieto, o su nieta, o alguien que ellos estiman mucho, y no tienen cómo, no saben a dónde acudir, o muchas veces ni siquiera los psicólogos saben exactamente cómo poder abordarlo esto de manera más completa, porque no solamente es un trauma psicológico, sino un trauma social, un trauma jurídico, es un trauma relacional, familiar. Entonces, por eso nosotros tenemos que abarcarlo desde todas las maneras. Por eso nuestras orientaciones no son solamente dar atención psicológica o dar atención jurídica. También nosotros tenemos a profesionales externos a los que nosotros derivamos una vez que llega algún caso, pero esto es algo que nosotros tenemos que enfrentar de manera existencial, con todos sus ámbitos.
Por eso que nosotros damos orientación más que atención. Exactamente, José Andrés, y a tu juicio, ¿existen los profesionales idóneos para esto? Yo creo que existen profesionales altamente capacitados. Porque tú me señalabas también que una de las labores de la Fundación es la capacitación, es la preparación justamente de este tipo de personas. ¿Pero existen los profesionales idóneos o todavía nos enfrentamos a un campo que es tierra de nadie en materia profesional? Yo creo que todavía la gente no se da cuenta de la especificidad de la infancia. Y de las vulneraciones de la infancia. Esto es como si fuera una especialidad médica de la que todavía no hay escuelas. De la que todavía se está investigando. Exactamente. Entonces nosotros ayudamos, hemos reunido a los profesionales más capacitados de Chile, y yo insisto, incluso podríamos pensar de Latinoamérica, para dar clases, para dar diplomados a todas las personas que quieran formarse de manera en excelencia académica, y no solamente intelectualmente, sino que incluso en práctica, para poder ayudarlos a enfrentar de manera mejor, eficientemente, los casos de abuso sexual infantil. Y eso es hoy día nuestra labor. Existen profesionales del ámbito de la salud, del ámbito de la filosofía, de la sociología, de la psicología, de la medicina, ayudándonos a armar aquí una plataforma para poder ayudar a las personas. Y también nosotros creemos que es importante sensibilizar a la comunidad, porque, insisto, aunque suene majadero, la indiferencia es lo que más daño hace. Por lo tanto, sensibilizar a la comunidad en los temas de derechos del niño, de posibles vulneraciones y de prevención de las vulneraciones y de abuso sexual infantil es fundamental para acabar con la indiferencia. Y por supuesto colocar el tema en el debate público. José Andrés, pero tú me señalabas que una de las funciones principales, obviamente, de la Fundación es trabajar en el tema de la prevención. Pero estoy seguro que en estos momentos nos está escuchando mucha gente que lamentablemente está viviendo esta situación y que, tal como lo señalábamos al comienzo de esta edición, muchas veces no saben a quién acudir. ¿Cuál es la función de la Fundación en ese caso? ¿Ustedes reciben estos casos, acogen estos casos? Nosotros recibimos a muchas personas, y a todas las personas que necesiten ayuda pueden acudir a nosotros de todas maneras, pero también hay que saber que hay otras instancias a las que pueden acudir. Por ejemplo, el Fono Niños, el 147, el 149, pueden llamar al teléfono 800 del CERNAM. Y ellos han sido capacitados por nosotros también para poder acoger, dar la primera acogida y derivar. Pero una de las quejas más recurrentes en este tipo de casos, sobre todo las víctimas, y lamentablemente hay que decirlo, esto no solo afecta a la persona que fue abusada, sino que también afecta a todo su entorno familiar. Muchas veces estas personas, una de las cosas de las que más recurrentes es el hecho de que no existen instancias o no se sienten acogidos por las instancias que existen. En ese caso, ¿cómo se plantea la Fundación? A ver, hay muy pocas instancias que acogen a personas que han sido víctimas de abuso sexual en Chile. Hay pocas instancias, tanto públicas como privadas. Por eso yo creo que nosotros estamos pensando en cómo poder ayudar a la legislación chilena, incluso para poder crear más instancias. En Chile no existe ni siquiera una ley de protección integral a la infancia que pueda acogerlos a los niños, pueda integrar todas las instancias, tanto públicas como privadas, en protección y también en derivación y intervención en caso de que haya vulneración de sus derechos. Ni siquiera hay eso. En Chile no tenemos aún un defensor del niño. Porque en la investigación que yo hago para todas las ediciones de este programa, me interioricé sobre algunos casos y conversé con algunas personas que habían sido víctimas, que conversaron off the record con este programa. Y una de las cosas que más me impresionó de lo que me contaron es que cuando suceden estos hechos y se van a denunciar, y digámoslo con todas sus letras, a una comisaría con Carabineros de Chile, no existe ninguna sensibilidad con la persona que viene con la experiencia de haber sufrido este abuso. Además se topan con el hecho de que no existe ninguna sensibilidad, no existe ningún tino para atender a estas víctimas, y en muchas ocasiones ellos se sienten más vejados por la atención que reciben en las comisarías
o muchas veces al momento de hacer la denuncia en los mismos tribunales, que por la agresión misma. Exactamente, es lo que los profesionales llaman la victimización secundaria, que es cuando las personas acuden al sistema de protección o al sistema judicial, cuando intentan judicializar su caso, de esta tremenda traumatización que han sufrido, y acuden a la justicia, para buscar reparación, para buscar protección. Muchas veces esta instancia, en vez de ayudarlos y protegerlos, los trata como si ellos fueran culpables de algo, o comienzan los interrogatorios, las dudas, las culpabilizaciones, empiezan a hacerle preguntas que en realidad realmente le hacen mucho daño. Y estas cosas intimidan. Y justamente por el nivel de intimidación que tienen, exacto, es que gran parte de los casos, un alto porcentaje de estos casos, no son denunciados. Las tasas de cifra negra, que es lo que nosotros llamamos a aquellos abusos que jamás serán denunciados, en Chile son altísimas. Por cada abuso hay por lo menos 25, por cada abuso denunciado hay por lo menos 25 casos que jamás darán la luz, y eso solamente haciendo un simple estudio matemático en el último estudio que hizo UNICEF, dando por cifra que los niños que ellos eran capaces de confesar que habían sido víctimas de abuso, niños de octavo básico, es un 8,7% en Chile, aquellos que son capaces de decirlo, porque hay muchos niños que no son capaces ni siquiera de pensarlo hasta que tienen 20, 30, 40 años. Y las denuncias son del 3, algo por ciento de la cantidad de niños. Por lo tanto, solamente un muy poco porcentaje de aquellos casos que han ocurrido son denunciados en la justicia. Por eso tenemos una deuda importantísima con aquellos que jamás serán escuchados, o que no han sido escuchados, que no se han atrevido, o que no hemos creado las instancias necesarias para que su voz sea escuchada. O sea, ahí tenemos nosotros como sociedad una deuda con ellos, porque además existe la posibilidad de que la gente comience a culparlos a ellos de que por qué no hablan, por qué no se atreven, por qué no lo dicen, como el mismo Sati no hace mucho que dijo que aquí los abusos había que denunciarlos a cara descubierta, como si las personas que van a buscar ayuda fueran una especie de delincuentes que tienen que... Claro, como si fueran encapuchados. Exactamente, aquí, y eso es una cultura abusiva. Nosotros tenemos que cambiar de cultura abusiva hacia una cultura protectora. José Andrés, pero en los casos que tú has podido conocer, ¿cuánto puede llegar a afectar a largo plazo la vida de una persona? Y te hago la pregunta por la siguiente razón, porque muchas veces este tipo de actos, los abusos específicamente, son presentados ante la sociedad casi como a la misma altura de un asalto, a la misma altura de un robo, como que fuese un delito más. Sin embargo, todos sabemos que el trauma que esto acarrea, y tal como tú lo señalabas, muchas veces de estos casos se guardan 20, 30 e incluso más años. ¿Cuánto realmente puede llegar a afectar la sensibilidad de una persona de esto a largo plazo? Mira, esto es un trauma que puede llegar hasta las células madres de una persona, metafóricamente hablando, hasta la brújula de una persona. Puede desorientarlo mucho durante su vida, y puede ser eso muy profundamente si es que no hay alguien que lo acompañe, que lo ayude, o si esa persona no encuentra una instancia para poder desencadenar todos los procesos de sanación, de resiliencia, de crecimiento postraumático, que son fundamentales. Y aquí lo que más sana, lo que más ayuda a poder reparar ese pasado herido, es que la comunidad, la sociedad, las instituciones, la justicia, la iglesia, lo que sea, sean comprometidos, no sean indiferentes, sean empáticos. Aquí es necesaria la empatía, y la empatía no como una especie de sentir compasión por otra persona o tratar de sentir exactamente lo mismo que siente el otro, sino simplemente con no ser indiferente y darse cuenta que la persona que está ahí, que ha vivido un trauma, que está sufriendo, necesita una escucha amiga, una mano amiga que lo pueda decir: ¿sabes qué? Te comprendo, no viví lo que tú viviste, pero te comprendo y te quiero ayudar, te quiero acompañar, porque yo creo que tú puedes reparar tu vida. Y acompañarlo en este proceso. Exactamente, de sanación. Que es un proceso muchas veces tremendamente duro, solitario, pero es la única manera también de reconstruirse,
porque la otra manera, muchas veces que termina esto, es autodestruyéndose. Las personas comienzan cuando no han tenido una instancia reparatoria, cuando no han podido pedir ayuda a otras personas, estas personas muchas veces se van muriendo por dentro. Y necesita que alguien le tienda la mano hacia ese como agujero negro en el que van cayendo hacia dentro de ellos mismos para poder salir. Y eso es tremendamente importante. Por eso nosotros hemos creado esta fundación, porque nosotros creemos en la necesidad y sabemos la necesidad de tender una mano a las personas que comienzan a caerse en su propio vacío, porque han vivido la experiencia horrible del abuso, pero han vivido la experiencia aún más horrible de la indiferencia. José Andrés, no puedo terminar esta edición sin hacerte la siguiente pregunta. Hemos hablado, obviamente, de todo lo que son las víctimas de abusos sexuales, pero ¿por qué sientes tú que saltamos de la indiferencia absoluta de la sociedad donde existía, tal como tú bien nos has contado, donde existía una negación absoluta? Estas cosas no existen, estas cosas no pasan, los niños inventan, los niños distorsionan, y ahora saltamos al otro extremo, de que a los niños hay que creerle 100%, de que en esto, cuando un niño dice que fue abusado es porque 100% fue abusado, pero hemos visto una cantidad notable de aumento de denuncias falsas con respecto a este tema. ¿Sientes tú que por una parte se puso el tema en el debate de la discusión pública, pero por otro lado también se inició una cacería de brujas? Mira, es súper importante la pregunta que me estás haciendo, y porque muchas personas también piensan que hay una especie de cacería de brujas, o que las cifras de falsas denuncias son muy altas. La verdad es que las cifras de falsas denuncias corresponden nacional e internacionalmente a más o menos un 5%. Las cifras falsas que manejan algunos grupos, que son del 80%, son totalmente falsas, porque solamente hay muy pocas denuncias que llegan a condena final, pues generalmente se sobreseen las causas por falta de prueba, o porque el niño no quiso seguir el proceso, y muchas veces esas cosas quedan en nada, pero no porque haya sido una denuncia falsa, sino porque el proceso de buscar justicia es tan doloroso que a veces es mejor, o la familia o el niño deciden que no seguir por ese lado, y es muy difícil de demostrarlo, es muy difícil de probarlo. Entonces es muy importante saber, primero que nada, que las denuncias falsas son pocas, pero sí que la sociedad puede transformarse en una sociedad paranoica. Yo creo que ese es el gran peligro. La paranoia no ayuda a proteger, no es un factor protector. La paranoia es un factor incluso de riesgo. Porque el problema, José Andrés, y tal como te lo decía, yo investigué, me puse en contacto con víctimas, y también me puse en contacto de estas otras víctimas que fueron acusadas en un momento de ser autores de estos delitos cuando realmente no lo fueron, y desgraciadamente por el nivel de ambigüedad que existe en este tipo de cosas, la cantidad de denuncias, y te lo digo con conocimiento, ha aumentado, y lo peor es que hemos entrado en una paranoia tan grande, donde hoy prácticamente les enseñamos a nuestros hijos, y te lo digo porque yo también soy padre, les enseñamos a nuestros hijos a tenerle, entre comillas, miedo a los adultos, pero también el problema es que los adultos hemos empezado a tenerle miedo a los niños. Exactamente. ¿Hasta dónde nos puede conducir esto? Yo creo que podemos... y cómo mantener las cosas en su justo equilibrio. Exactamente. Yo creo que una sociedad que comienza a negar su afectividad y su posibilidad de establecer relaciones sanas y verdaderas y afectivas, incluso poder abrazar a un niño, abrazar a un adulto, son cosas sanas y son cosas constructivas, y no tienen por qué interpretarse de abuso o de posible abuso. Yo creo que aquí una de las personas que ha sido más lúcida en este tema, más sabia, ha sido el mismo Pablo Maquena, que fue acusado de manera errónea, todo indica que fue de manera errónea, y él dice, está bien, fui acusado de manera errónea, pero yo entiendo por qué fui detenido, y está bien que haya sido detenido, porque lo más importante era el proteger a un niño, e incluso si es que yo estuviera en esa misma situación,
haría exactamente lo mismo, habría ido, me habría sentado al lado de esta niñita, le habría preguntado cómo está, porque nosotros no podemos entrar en esta especie de vorágine de miedo tanto a los adultos como a los niños. Está bien, a los niños hay que enseñarles que los adultos son buenos y a veces son malos. Hay algunos que son muy buenos y otros que también buscan hacer daño, pero no podemos decirle que o todos son buenos o que todos son malos. Yo creo que esos dos extremos, nosotros tenemos dos grandes enemigos en este tema de los abusos sexuales. Uno es la incredulidad, la indiferencia, y segundo es la paranoia o la desconfianza generalizada. Por eso nosotros hemos intentado promover la confianza lúcida. Y la confianza lúcida es como la tercera vía en la que nosotros tenemos un espacio de respeto, de reconocimiento, de respeto del lugar de cada uno, de los roles de cada uno, y que no puede ser vulnerado, porque ahí es donde se rompe la confianza. La ruptura del espacio en el que yo puedo verte, puedo ser visto, puedo escuchar y ser escuchado, y por lo tanto reconocer y ser reconocido, la ruptura de ese espacio y la ruptura de la confianza. Pero nosotros no promovemos la confianza ciega ante los demás adultos, ni tampoco la desconfianza generalizada. Y yo soy tremendamente consciente de lo que tú me estás planteando, porque es uno de los peligros más importantes que corre nuestra sociedad al abrirse de esta manera esta avalancha de violaciones y acusaciones y demandas. Exactamente, esta cacería de brujas de la que hablábamos. Yo no le llamaría tanto cacería de brujas porque yo creo que hay muchas víctimas que aún siguen en silencio. Las cifras matemáticas hablan de que 1 cada 25 casos se denuncia. ¿Qué pasa con el resto? Entonces es complicado llamarlo, a mí me cuesta llamarlo cacería de brujas. Yo diría que existe y hay que decirlo, existe la denuncia falsa. ¿Sabes, José Andrés, por qué lo llamo cacería de brujas? Que de hecho no fue un término que se me ocurrió a mí. Al conversar con una persona que fue denunciada, esta persona me decía: lamentablemente hemos entrado en esto que te acabo de mencionar, y yo me sometí a un juicio, tuve que pasar por todo esto, tuve que hablarlo con mi familia, y lamentablemente me decía la justicia a mí me absolvió, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Entonces, frente a eso, obviamente que la sensación también de impunidad del otro lado, obviamente que es un tema a considerar, y por eso utilizaba el término, porque me quedó muy grabado como me lo contó esta persona. Sí, y está muy bien plantearlo así, porque hay que hacerse la pregunta. Yo creo que estamos en una realidad tan lejana aún de conocer las cifras verdaderas del abuso sexual infantil, que yo todavía diría que estamos en deuda con los niños más que con los adultos. Y aquí yo siempre doy el ejemplo del caso de Pablo Maquena, donde él dice: está bien que cuando hay una duda se tienda a proteger al niño más que el adulto. Y en su caso yo creo que hubo una pregunta, hubo una investigación, y bien, se hicieron las cosas rápidas porque había una cámara. La justicia tiene que hacer su trabajo también. Exactamente, y está bien, y es lo que pasa. Ahora, ¿el daño está hecho para siempre? Yo creo que no. Yo creo que todavía somos una sociedad demasiado prejuiciosa, probablemente, en la que no se habla, hay ciertas cosas de las que no se hablan, y cuando se hablan de manera muy morbosa. Pero yo creo que estamos creciendo como sociedad, estamos madurando, y estos temas van a ser de a poco tratados de manera más humana, más madura, más real y más protectora hacia los niños, porque aquí lo que tenemos que proteger es a los niños. Exactamente, y ese es el tema central de esta conversación, obviamente. José Andrés, sé que hay otros compromisos que te requieren en este instante, pero antes de que te nos vayas, ¿cuáles son los próximos proyectos de la Fundación? ¿En qué los veremos trabajando? Bueno, tenemos varias cosas. Primero, estamos organizando junto a UNICEF y junto a PAICAVI, estamos organizando una conferencia internacional en prevención de abuso sexual que se dará acá en Chile en octubre. Vamos a traer figuras internacionales que van a hablar sobre el tema de la prevención. Estamos también trabajando en las comunidades, dando capacitación y formación tanto a los niños como a los padres y a las personas del barrio y a los apoderados en temas de prevención de abuso sexual infantil y de promoción del buen trato. Hay bastantes proyectos en los que estamos
metidos y cosas maravillosas que van a ir surgiendo. Así que atentos. Exactamente, y estoy seguro que en estos momentos nuestros auditores deben tener más consultas de las que yo he podido hacerte en esta entrevista. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Cualquier cosa, no duden en entrar a la página web nuestra, que es www.paralaconfianza.com. Pueden escribir, si tienen alguna duda acerca de abuso, pueden escribir a orientación@paralaconfianza.com. Pueden, para tomar algún curso, algún diplomado, pueden escribir a diplomado@paralaconfianza.com, o si tienen alguna duda más general pueden escribir al mail contacto@paralaconfianza.com. contacto@paralaconfianza.com. Y toda la información de lo que ustedes están haciendo y la historia de esta fundación está en la página web. ¿Por qué no nos repites la dirección, por favor? Es www.paralaconfianza.com. Quiero darte las gracias, José Andrés Murillo, por haberte dado el tiempo para aclarar nuestras dudas y permitirnos el conocer el importante trabajo de esta fundación. Muchas gracias, José Andrés. Encantado y muchas gracias por la invitación, y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Y así concluimos otra edición de Programa El Debate. Escuche, comente y descargue esta y todas nuestras ediciones disponibles en nuestro sitio oficial. Nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.